Este video lo he realizado porque existen muchas personas que quieren mejorar o cambiar la forma de su nariz y no quieren operarse. Preguntan sobre la rinomodelación. Lo que viene a continuación es simplemente mi punto de vista. ¿Qué se entiende por rinomodelación? La rinomodelación es el relleno de alguna sustancia biocompatible con nuestro organismo en distintos puntos de la nariz. Esta puede ser a su vez temporal, el ejemplo del ácido hialurónico, o permanente, el metacrilato. Se dice que la rinomodelación es un resultado de los adelantos tecnológicos, que actualmente es la tendencia, que está de moda. Bueno, a mí me encantan los adelantos tecnológicos y estoy feliz de estar viviendo este momento de la evolución tecnológica o de la revolución tecnológica. Pero también tenemos que ver que hay inventos o hay tratamientos que no son del todo adecuados, sobre todo esta rinomodelación. A continuación voy a mencionarles 3 motivos por los cuales yo no estoy de acuerdo en realizar una rinomodelación. Primero, no es definitivo. Cuando uno se realiza una rinomodelación, el resultado puede ser genial, sobre todo cuando las imperfecciones son mínimas. Esto dura poco, a no ser que piensen estárselo aplicando cada cierto periodo, ¿no? 8, 10 o 12 meses. Si pretendes mejorar el aspecto de tu nariz por algunos días o por algunas semanas, por ejemplo, para irte a una reunión, para irte unos días de retiro, unos días de congreso, sí podría funcionarte el ácido hialurónico, pero recuerda que los resultados no son permanentes. 2. La sustancia puede migrar o reabsorberse de una manera irregular. Tienen que saber que con el transcurso de los días o las semanas, estas sustancias aplicadas pueden migrar y, en el caso de las temporales, pueden reabsorberse parcialmente y deformar la nariz. En el caso de las permanentes, pueden producir defectos de inflamación crónica y enrojecimiento, y de ser persistente a veces acuden para retirar este material. De retirar, bueno, se tiene que retirar, pero los resultados no son nada agradables. No digo que esté prohibido realizarlo o que sea una mala praxis, para nada. En medicina no hay nada absoluto. Simplemente que su uso es muy controversial. Lo que les estoy exponiendo ahora es una conclusión a la que yo he llegado en base a mis propios resultados y en base a las publicaciones. 3. El precio. Someterse a una rinomodelación, porque tiene un precio menor que la de otros procedimientos, definitivamente no es la mejor de las decisiones. En cirugía plástica, uno tiene que considerar que una mala decisión muchas veces trae serias consecuencias. Como mencioné, en caso de que la sustancia migre o se reabsorba de una manera irregular, no solo tendrás que someterte a otro procedimiento para intentar extraerla, sino que esto podría degenerar, podría crearte una deformación difícilmente corregible y resultarte más caro, no solamente para tu bolsillo, sino también para tu rostro. En conclusión, si quieres mejorar algunos aspectos de tu nariz, tanto de torso, punta, ancho o tamaño, yo considero la rinoplastía. Se dice que una de las ventajas de la rinomodelación es que se realiza con anestesia local. Pero la rinoplastía también se realiza con anestesia local, a no ser que el paciente sea algo nervioso y me pida estar dormido en la cirugía. En ese caso el anestesiólogo se encarga de sedarlo un poco, dormirlo y trabajar tranquilo. Pero también es necesario infiltrar. Eso depende también de la escuela de cada cirujano plástico, de sus preferencias, de cómo se sienta más cómodo trabajando. Particularmente yo lo realizo con anestesia local. A continuación te voy a recomendar un link en el cual hablo sobre los 5 motivos por los cuales yo pienso que sí debes operarte de la nariz si es que eres candidato. Si tienes unos minutos más, también te voy a dejar otro link en el cual hablo sobre la rinoplastía, exactamente de qué se trata, para que tengas conocimiento de causa. Y bueno, espero que te sea de utilidad este resumen sobre rinomodelación, que tengas las cosas un poco más claras. Si te ha gustado, dale like y compártelo. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Vas a poder encontrar videos similares a estos. Hasta la próxima.